Hoy, cuando Canarias vuelve a gritar por un futuro digno, muchos recordamos personajes e historias que creíamos olvidados, entre ellos el M. Payac. He decidido que mi primer vídeo esté dedicado a este movimiento, por lo que representó en su momento y por lo que su legado pueda seguir representando a día de hoy. Mi nombre es Marcos Arbelo y en este canal subiré vídeos hablando de episodios fascinantes de la historia de Canarias. Suscríbete si te gusta mi contenido. ¡Viva Canarias libre e independiente! ¡Viva la República Guanche! ¡La Guayac Guanche! ¡Fuera el maldito colonialismo español de Canarias! ¡La independencia o la muerte! ¡El pueblo guanche vencerá! Pocos nombres despiertan tanta controversia en la historia reciente de Canarias como el de Antonio Cubillo. Abogado laboralista, fue máximo ideólogo y líder de un movimiento que durante años agitó el sueño de una Canarias independiente, el M. Payac. Este grupo político terrorista fue durante finales de los años 70 el rostro más combativo del independentismo canario. Aunque no logró su objetivo final, su historia dejó una marca profunda en la conciencia política del archipiélago. Antonio de León Cubillo Ferreira nació en julio de 1930 en San Cristóbal de la Laguna, la histórica capital de Canarias, aunque su infancia transcurriría en el barrio de Buenpaso, en Icó de los Vinos, donde su madre trabajaba como maestra rural. Este entorno le proporcionó una temprana sensibilidad hacia las desigualdades sociales y una conciencia del mundo rural canario que más tarde marcaría su ideología. Durante su juventud, Cubillo fue testigo de las secuelas de la Guerra Civil Española y del afianzamiento del régimen franquista en Canarias. Canarias, un territorio periférico donde las políticas centralistas y represivas del franquismo se manifestaban con especial dureza. En los años 50 estudió Derecho en la Universidad de La Laguna, donde destacó como dirigente estudiantil en la lucha contra el franquismo. Con apenas 26 años, Cubillo se colegió como abogado en Tenerife, especializándose en derecho laboral. Abrió entonces el primer despacho laboralista del país y desde allí defendió a numerosos trabajadores de sectores humildes como portuarios, panaderos, agricultores, empleados del transporte o del sector lácteo. Esta etapa no solo fortaleció su perfil como abogado comprometido con las causas populares, sino que también lo aproximó al marxismo y a las ideas de justicia social, aunque siempre con una fuerte impronta localista y nacionalista. Tras las huelgas obreras de 1962, el régimen franquista optó por afianzar su represión contra los colectivos de izquierda. Cubillo, sin embargo, lograría escapar de Canarias, exiliándose primero en París, donde logró contactos con Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista Español en la clandestinidad. Ambos debatieron la posibilidad de crear un partido comunista canario autónomo, desligado del español. Sin embargo, Carrillo rechazó tal propuesta, insistiendo en mantener la unidad del comunismo español. Este desacuerdo marcó una ruptura definitiva entre Cubillo y el comunismo español, y significó también un punto de inflexión ideológica, porque abandonaría el marxismo ortodoxo para adoptar un nacionalismo revolucionario centrado exclusivamente en Canarias. Después de su experiencia fallida en París, Cubillo viajó a Moscú con la esperanza de obtener respaldo de la Unión Soviética, potencia líder del bloque comunista. Sin embargo, tampoco allí encontró apoyo. La causa independentista canaria fue percibida como una cuestión menor dentro de la agenda internacional soviética, que estaba centrada en la Guerra Fría y en otras zonas estratégicas. Sin haber logrado apoyos en Europa, se dirigió finalmente a Argel, capital de Argelia, país que acababa de lograr la independencia de Francia y se convirtió en un territorio muy influyente para los movimientos de liberación africanos. En 1964, Cubillo redactó el Libro Blanco, que se convertiría en el manifiesto político del nuevo nacionalismo canario, con una base africana y opuesta a la ocupación española. Con este gesto, Cubillo terminó de consolidar su perfil como líder independentista canario, alejándose del comunismo clásico y acercándose al nacionalismo revolucionario afrocanario, una ideología inédita hasta entonces. Todo comenzó en 1964, cuando Antonio Cubillo llegó a Argelia en plena ola de descolonización africana.
Tras sus fracasos en París y Moscú, encontró en Argel un entorno político propicio para su causa. Allí, convencido de que Canarias era una colonia sometido al dominio español, fundó el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, el MPAYAC. Su objetivo era claro: lograr que la causa canaria tuviera reconocimiento internacional. Sin embargo, cabe recordar que el MPAYAC ni creó ni descubrió el nacionalismo canario, ya que desde finales del siglo XIX se empezó a dar un incipiente nacionalismo canario que reafirmaba las singularidades únicas del archipiélago, como su lejanía respecto a la península ibérica. Pero nunca antes se había planteado la independencia de forma tan directa y con un proyecto ideológico estructurado. Antes del MPAYAC, en 1959, había surgido el movimiento Canarias Libre, impulsado por figuras como Fernando Sagaceta y el propio Antonio Cubillo. Aunque este movimiento carecía de cohesión interna, logró canalizar el malestar de una nueva generación de jóvenes isleños que vivían en carne propia la marginalidad social, el aislamiento económico y la sensación constante de ser una periferia olvidada por el poder central, por Madrid. El MPAYAC tomó ese malestar ciudadano y lo convirtió en programa político, pero para tener un éxito real, el MPAYAC no solo se limitó a producir un discurso identitario o cultural, sino que se alineó directamente con el lenguaje del anticolonialismo, que había sido exitoso en muchas naciones africanas. Y aquí es donde entra uno de los elementos más peculiares del movimiento: su apuesta decidida por el africanismo. Cubillo y sus seguidores defendían que Canarias, por geografía y cultura, no pertenecía a Europa, sino a África. Para reforzar esta idea, adoptaron símbolos y narrativas propias de los movimientos de liberación africanos. Así, la popular bandera tricolor, azul, blanca y amarilla, con 7 estrellas verdes representando cada isla, se convirtió en el estandarte del MPAYAC, pero además recuperaron el pasado indígena guanche como argumento político. El llamado guanchismo no solo trataba de reivindicar las raíces culturales olvidadas, sino también de establecer una distancia simbólica con la España peninsular. La figura del guanche permitía al MPAYAC argumentar que Canarias nunca había sido parte natural del mundo hispánico, sino una nación históricamente colonizada. Y a través de este discurso guanchista, el MPAYAC buscaba ser admitido en organismos panafricanos, y de hecho consiguió cierto reconocimiento diplomático en foros internacionales. Mientras el discurso identitario guanchista del MPAYAC ganaba forma, sus resultados en el interior del archipiélago eran bastante limitados. Durante buena parte de los años 60 y principios de los 70, la organización apenas tuvo presencia real en las islas. Era más bien un movimiento en el exilio con una retórica radical que no convencía del todo al pueblo canario. Cubillo entonces entendió que para obtener visibilidad debía internacionalizar la causa. Por eso se volcó en una intensa actividad diplomática intentando explicar y convencer a líderes africanos de que Canarias era efectivamente una colonia a descolonizar. Esta tarea, sin embargo, no fue fácil, y aunque resulte irónico y hasta cierto punto gracioso, lo cierto es que muchos dirigentes del continente ni siquiera sabían ubicar las islas en un mapa. El propio Cubillo reconoció en varias entrevistas que su trabajo consistía en una especie de diplomacia pedagógica. Pero todo cambió en 1975. Ese año, España firmó el Tratado de Madrid, por el cual abandonaba el Sáhara Occidental y transfería su administración a Marruecos y Mauritania. Argelia, gran rival histórica de Marruecos, quedó fuera de las negociaciones. Molesto por esta exclusión, el gobierno argelino decidió apoyar abiertamente al MPAYAC como forma de presionar diplomáticamente a España. Aprovechando esta coyuntura, se creó uno de los instrumentos más eficaces del movimiento: el programa de radio La Voz de Canarias Libre, transmitido desde Radio Nacional de Argel. La radio se convirtió en un canal de propaganda directa que logró aumentar la militancia del MPAYAC en ciertas islas, sobre todo en Tenerife. A través de estas emisiones, Cubillo no solo difundió las ideas independentistas, también enseñó a los oyentes a hacer incluso explosivos caseros. Así, el movimiento pasaba de la denuncia política a la acción subversiva.
En abril de 1976, inspirados en las guerrillas del Che Guevara, el MPAYAC declaró la llamada Guerra de las Pulgas. Esta estrategia consistía en realizar ataques continuos, dispersos y de bajo impacto, pero con fuerte valor simbólico. Sabotajes, pequeñas explosiones, amenazas a empresarios, pintadas y panfletos buscaban desestabilizar al Estado español e incomodar su control sobre el archipiélago. No se trataba de causar grandes daños, ni tan siquiera incluso de causar víctimas fatales, sino de hacer costosa la presencia del Estado en Canarias. Y ese mismo año, el 1 de noviembre, se fundan las Fuerzas Armadas Guanche, las FAG, que se convertirían en el brazo militar del MPAYAC. La primera acción conocida de las FAG fue la colocación de un artefacto explosivo de baja intensidad en los almacenes Galería Preciado de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, las FAG nunca se consolidaron como una estructura armada organizada. Muchos de sus intentos de atentado fueron fallidos y en realidad la mayoría de sus acciones eran más ruidosas que efectivas. En febrero de 1978, el MPAYAC alcanzó su punto más alto de visibilidad internacional al obtener el respaldo oficial del Comité de Liberación de la Organización para la Unidad Africana. Aunque el MPAYAC contaba con escasa implantación social en Canarias, su estrategia diplomática, apoyada por Argelia, logró que la Organización para la Unidad Africana se pronunciara a favor de la africanidad de las islas y consecuentemente apoyara que debía procederse a su descolonización. Pese al éxito a nivel diplomático, el MPAYAC cometió una serie de errores estratégicos y operativos que pusieron en evidencia las limitaciones del movimiento armado. Fueron errores puntuales y minúsculos, pero que manifestaban una clara falta de organización y poca profesionalidad por parte de sus comandos. El punto de inflexión que daría lugar a la desaparición del MPAYAC se produciría el 27 de marzo de 1977, con el atentado en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria. Una bomba de baja intensidad colocada en una floristería provocó el cierre de las instalaciones y el desvío de vuelos al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, cuyas condiciones técnicas eran notablemente inferiores. La sobrecarga del tráfico aéreo, sumada a la niebla y a la carencia de un radar terrestre, provocó ese día el accidente más grave de la historia de la aviación, que causó la muerte de 583 personas. Aunque las investigaciones oficiales atribuyeron la tragedia a una combinación de errores humanos y condiciones climáticas adversas, parte de la opinión pública, así como instituciones del Estado, apuntaron al MPAYAC como responsable indirecto por haber generado la situación de caos que precedió al accidente. El impacto fue demoledor. La sociedad canaria, hasta entonces mayoritariamente indiferente o solo parcialmente simpatizante con la causa independentista, pasó a rechazar de forma clara y tajante al movimiento. Lejos de replegarse, el MPAYAC reaccionó intensificando su actividad. Se creó el llamado Comando Madrid, una célula operativa que perpetró una serie de atentados en la capital española durante 1977. Sin embargo, esta etapa estuvo marcada por la infiltración y el sabotaje interno. Es decir, buena parte de las acciones del Comando Madrid no fueron ejecutadas directamente por seguidores de Cubillo, sino por agentes encubiertos del Estado con la finalidad de desgastar al grupo terrorista desde dentro y generar descrédito social. Además, en este tiempo, algunos miembros de la organización fallecieron en misteriosas circunstancias. Por ejemplo, Antonio Padilla Corona fue abatido por la Guardia Civil mientras transportaba presuntamente explosivos. Bartolomé García Lorenzo fue ametrallado al ser supuestamente confundido con un prófugo. Y Santiago Marrero Hernández murió en el cuartel militar de la isleta mientras intentaba obtener armas para las Fuerzas Armadas Guanches. El 24 de febrero de 1978, las Fuerzas Armadas Guanche, las FAG, causaron la única muerte directa. Fue al joven policía Rafael Valdenebro Sotelo, cuando este trataba de desactivar un explosivo que había sido colocado en un banco en el centro de la laguna. El MPAYAC trató de justificar su muerte como accidental, pero esto solo produjo una creciente repulsa social y política hacia cualquier forma de violencia, acentuando con ello el aislamiento al MPAYAC.
Pero sin lugar a dudas, el punto final que acabaría con el M-Payak fue el atentado que sufriría su propio líder, Antonio Cubillo, en Argel en abril de 1978, cuando un sicario, con el apoyo directo de los servicios secretos españoles, dejó a Cubillo gravemente herido, al punto de sufrir una discapacidad de por vida. El atentado en su contra desmanteló gran parte de la estructura organizativa y el movimiento quedó dividido, sin cohesión interna ni liderazgo claro, por lo que finalmente, hacia finales de 1978, las Fuerzas Armadas guanches declararon una tregua indefinida que nunca ha sido revocada. Y así fue como desapareció el M-Payak.